Aquí estamos para ser ministrados por el Señor, ¿verdad? Alabar el nombre del Señor, a recibir del Señor, darle la honra y la gloria, que todo lo merece. Y tenemos un invitado esta noche, esta tarde, que nos trae la palabra. Le damos la bienvenida a Raúl Leonides, que nos trae el estudio. Si no hay más comentarios. Gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Yo también tengo un agradecimiento. Desde hace como un mes que quería decirlo, pero todavía no se llegaba el tiempo. Como dice el hermano Daniel, yo también por fe espero llegar al junio 18, que es el sábado. Junio 18 del 2015, la misericordia de Dios permitió que Él me sanara de la diabetes. 19 años me aventé con diabetes. Gente oraba por mí, hermanos, ayunos. Pero yo siempre sabía que iba a llegar el momento. Amén. Y yo le decía al Señor, ¿sabes qué? El día que tú me vayas a sanar, por favor dime estas palabras. Y se las dije con el pensamiento. El 18 de junio del 2015 me dijo, aquí hay alguien, dice, que me dijo estas palabras. Y dice las palabras que yo le había dicho. Me dice, pasa, hoy te voy a sanar. Tal vez ustedes ven que no me muevo tan fácil. La razón es de que tantos años de diabetes, no tengo mis dos pies, uso prótesis abajo de la rodilla, estoy en diálisis 3 veces por semana por 3 horas 15 minutos, estoy ciego del ojo izquierdo a causa de la retinopatía diabética y en un costado tengo un desfibrilador porque mi corazón trabaja menos del 50%. Pero gracias a Dios desde el 2015 he trabajado mejor y más que cuando estaba completo. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Dios tiene una especialidad. ¿Algunos de ustedes saben cuál es la especialidad de Dios? Imposible. Exactamente, lo imposible. Ese es el Dios que nosotros servimos. Amén. Así que mis hermanos, esta tarde, gracias a los pastores que me dan la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios, y yo los invito a que abran su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 29. Y cuando lo tenga, se pone de pie, por favor. Por respeto a la palabra del Señor. Amén. Mucha gente se pregunta por qué se pone uno de pie. Si usted lee el libro de Crónicas, dice que aún el rey era el primero que se tenía que poner de pie cuando el sacerdote leía la palabra de Dios. Amén. Si el rey lo hacía, nos toca a nosotros también. Amén. Amén. Hebreos 10:29 dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos mis hermanos y yo pidiéndote antes que nada, Señor, perdón por lo que podamos haber hecho a ofenderte a ti, Señor. Amén. Pedimos también que sea tu Espíritu, Señor, el que me dé las palabras necesarias para hablarles a ellos, y que tu Espíritu sea también el que unja los oídos de todos los que estamos aquí para entender y comprender tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús reprendemos todo ataque del enemigo, cualquier trampa, cualquier distracción que quiera poner, a fin de que pongamos toda nuestra atención en lo que es tu palabra, Señor. Por lo demás, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ok, mis hermanos, quiero presentarles una imagen, una foto de este personaje. Tal vez algunos lo conocen. Este era un famoso predicador de la prosperidad. Este hombre, Miles Monroe, murió el 9 de noviembre del 2014. En 1980 él fundó una iglesia allá en las Bahamas. Él era de Bahamas, una iglesia en Bahamas grande donde él predicaba. La razón de que él murió: iba en un avión privado, iba él, su esposa, iba la hija menor de él y 6 personas más.
incluyendo el piloto, todos que trabajaban con él en su ministerio. Iban ya aterrizando en el aeropuerto en las Bahamas, cuando el piloto no se dio cuenta que estaba una grúa con la pluma levantada y el cable caído. Entonces él no se dio cuenta y con una de las alas pegó y se destruyó el avión. Murieron 9 personas. Ya, quítalo. Este hombre, como muchos predicadores, empezó bien. Empezó predicando la palabra de Dios. La Biblia dice que nadie es salvo a menos que el Padre lo traiga. Entonces, así sea una iglesia donde el predicador o el pastor no esté muy bien, pero Dios lleva a la gente para que se salve. Después se los lleva a otros lados. ¿Por qué les presento esto? El otro día la pastora hizo un comentario que hablaba con su hija de que Dios había dicho que iba a empezar a quitar ministerios muy conocidos y famosos. Este hombre estaba lleno y hablaba muchas herejías en contra de Dios. Le voy a decir solamente 3 o 4 de las peores que tenía. Una, era gnóstico, lo que en el libro de Mateo se le llaman los saduceos. O sea, no creía en la resurrección. 2, decía que Jesús nunca predicó de fe. 3, decía que Jesús no habló nada de nacer de nuevo. 4, decía que Jesús nunca practicó ni enseñó liberación. Y la más grande, dijo que Jesús era un discípulo de Juan el Bautista. Y cuando era un discípulo de Juan el Bautista, era un joven desubicado. Un joven ignorante que no sabía qué tenía que hacer en su vida. Y cuando él entendió que él era el Mesías, fue cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces ahí Jesús dijo, oh, yo soy el Cordero, entonces yo soy el Mesías. Ahí fue de donde dice que él encontró la razón de su vida. Y esa es una mentira que se repite mucho en los altares. Muchos predicadores por falta de estudio lo hacen. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado, es que Jesús sabía toda la palabra. Por eso lo que vino a hacer era fácil para él. Sin embargo, Salmo 139, 16 dice, porque en tu libro están escritos todos los días de mi vida sin que falte uno solo. El versículo 15 dice, porque tus ojos vieron mi embrión cuando estaba siendo entretejido en las entrañas. Todos, Dios lo sabe. Todos tenemos un libro allá con nuestro nombre. Todos los días ya están escritos ahí. Unos los alcanzan a acabar, otros se detienen a la mitad. Pero el hecho de que Jesús era el Hijo de Dios, el hecho de que Jesús conocía la Escritura, no quiere decir que él ya la sabía desde que nació. Tuvo que estudiar. Tuvo que estudiar. Por si no le sabe, le voy a platicar un poquito cómo se llega a ser rabino en Israel. De los 4 años a los 12, todos los niños van a la escuela y aprenden los 5 libros de Moisés, la ley. A los 12 años, un niño ya es considerado un joven adulto porque conoce los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Cuando los niños que tenían intelecto, tenían la capacidad para más estudio, de los 12 a los 20, empezaban a estudiar otra vez desde Génesis hasta Malaquías. Y empezaban a estudiar palabra por palabra. Una cosa interesante. Capítulo 4 de Lucas dice que Jesús se levantó a leer el libro de Isaías. Dice, y encontró el lugar donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Muchos dicen, no, pues es fácil. Agarras tu Biblia, dice capítulo tal, versículo tal, ahí está. En el idioma hebreo. En los rollos de la ley no hay comas, no hay puntos, no hay capítulos, no hay números de versículos. El que de veras encontraba la Escritura era porque conocía la palabra, palabra por palabra, y sabía dónde estaba. Tú le decías, léeme aquí, y con leer 2 palabras te decía el capítulo y el versículo que estaba leyendo. A los 20 años tenía que meterse o someterse a un rabino más viejo para empezar a absorber del maestro y a empezar a digerir todo lo que había aprendido a los 20 años. A los 30
El rabino que lo tomaba bajo su cobertura decía, ok, tú ya estás listo, y le firmaba su certificado de rabino. Por eso a Jesús lo respetaban como rabino. La Biblia no dice quién fue el rabino que le enseñó. Probablemente Gamaliel, probablemente otro. Pero si hubieran puesto el nombre de ese rabino, le darían más honra a ese rabino que a Jesús, ¿cierto? Un día una mujer vino y le dijo, bendito los pechos que mamaste. Dice, no, más bien bendito el que hace la palabra de mi papá. Por eso a los 12 años, cuando se queda en el templo, le dice a José y a María, ¿por qué me buscas? ¿Qué no saben que yo tengo un trabajo que hacer? Ni José ni María lo entendieron, pero él ya lo sabía. En Lucas 9, 24, 44, le dice a los que iban a Emaús, dice, y citando la ley de Moisés y los profetas y los salmos, les predicó o les enseñó todo lo que de él decían. ¿Por qué razón? Mire, hay una versión en hebreo, ese mismo versículo, fíjese lo que dice. Dice un poquito diferente, pero es más claro. Dice, piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al Hijo de Dios, que haya tratado como algo común. ¿Qué es común? Sin valor, ordinario, como cualquier cosa, la sangre del pacto que lo santificó, y que ha insultado al Espíritu, dador de la misericordia de Dios. Ahora entiende por qué este hombre, por 34 años predicando herejías, se le acabó su tiempo. Ojalá, de verdad, de corazón, haya tenido tiempo de arrepentirse. Porque si no, hermano, en el cielo no está. Ni está esperando la venida de Jesús, eso se lo aseguro. Porque es suficiente no tener en cuenta a Jesús. Segunda, tener en poco la sangre de su Hijo. Y la tercera, hacerle afrenta al Espíritu. 3 pecados capitales, eso es verdad. Ahora bien, ahí mismo en el libro de Hebreos, vaya conmigo al capítulo 5. Mucha gente piensa que el sacrificio de Jesús o lo que Él sufrió era cualquier cosa. Capítulo 5 de Hebreos, versículos 7 al 9 dice, y Cristo, en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora entiende por qué Lucas dice que él incluso caían gotas de sangre de su frente. Porque estaba llorando. Y no estaba diciendo, Señor, no quiero. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí la copa. Pero si no, yo estoy dispuesto a llegar. Pero eran ruegos, clamor. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no hemos clamado cuando no hay salida? Cuando te dicen tienes tal enfermedad y te vas a morir. O cuando sientes que algo hay en tu casa que te va a hacer mal. ¿Algunos de ustedes o yo hemos llegado a derramar sangre? ¿Verdad que no? Eso médicamente, aquí están los pastores que son médicos, tiene un nombre en la ciencia. Y sí sucede. Entonces, para que eso suceda, tiene que haber una presión emocional bastante grande que provoca ese fenómeno. Ahí mismo, Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Versículo 12, capítulo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El versículo 4 dice, Pablo, pero ninguno de ustedes, dice, ninguno de ustedes ha soportado o ha llegado todavía hasta padecer la sangre
o hasta derramar la sangre. Por eso Dios va a juzgar duramente a la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica dice que nomás Jesús sufrió 7 heridas. Esa es una mentira. Porque entonces la Iglesia Católica no ha leído el Salmo 22. Y para eso, hermano, esta tarde quiero compartir con ustedes lo que dice el Salmo. Salmo 22 habla del sufrimiento de Jesús. El Salmo 23 es el caminar de la iglesia a través del tiempo después de Jesús. Por eso dice, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú eres mi pastor. Salmo 24 habla cuando la iglesia entra en el cielo. Dice que todos se van a formar y en medio pasará. La Reina Valera dice, alzado puertas vuestras cabezas, que pasará el Rey de Gloria. En hebreo dice, oh príncipes, alzad vuestras cabezas, que pasará en medio de ustedes Dios o Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios del universo. Y dice el libro de Apocalipsis que cuando Él vaya pasando, dice, tomaremos la corona y se la tiraremos a los pies. Lo que dice Apocalipsis, y arrojan coronas delante de Él. Salmo 22, el sufrimiento de Cristo, el sacrificio de Cristo. Salmo 23, el caminar de la iglesia. Salmo 24, la iglesia redimida. Pero para poder entender eso, necesitamos ir al Salmo 22. Para que nos demos cuenta que lo que sufrió Jesús, ni el más valiente lo puede lograr. Vaya conmigo al Salmo 22, por favor. Salmo 22. Del versículo 1 en adelante. Voy a darle varias citas. Si al final usted quiere una copia de todas las citas que le voy a dar, me dice y el domingo se las traigo, hermano. Dice el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto se cumplió en Marcos 15:34. Dice, y a la hora novena eran las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Desde que Él fue apresado en la noche, de entre 10 y 10 y media de la noche, fue pura tormento para Él. Físico, mental, emocional. Por eso dice, no hay reposo para mí. Y una cosa muy interesante, en Jesús todas las profecías se cumplieron al pie de la letra. Versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre. ¿Se puede usted imaginar una persona que por su condición física o en la forma que lo han dejado tanto golpe, sea considerado más que un gusano? ¿Se puede usted imaginar siquiera cómo estaban las carnes o el cuerpo de Jesús lastimado, abierto? ¿Quiere saber por qué? Los romanos, cuando lo latigaron, los romanos usaban un látigo de 7 puntas. En las puntas le ponían pedazos de metal o de hueso afilado. Por eso cuando le daban el latigazo, eso abrazaba la carne y al momento de jalarlo, desgarraba la carne. Dígame usted, ¿alguno de ustedes que ha trabajado en el campo o cuando niños, qué era lo primero que hacía cuando miraba un gusano? ¿Le agradaba? Lo primero que hacía uno lo pisaba, ¿sí o no? Porque a veces causaba asquerosidad, o ¿cómo le podemos decir? Bueno, dice, oprobio de los hombres
y despreciado del pueblo. Marcos 15, 29 al 32 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Qué bonito, ¿verdad? Que cuando es como aquellos criminales que cuando les sentencian a pena de muerte piden misericordia. O cuando los mandan a la cárcel por varios años o cadena perpetua, dicen que se arrepienten. ¿Ya para qué? Ya lo que hicieron, lo hicieron. Así estaban estos hombres que crucificaron también con Jesús. Salmos 22:7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, meneando la cabeza, diciendo. Mateo 27, 39 al 41 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos de Israel, el grupo de los 70 llamados Sanedrín. Salmo 22:8 dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mateo 27:43 dice, confió en Dios, líbrele ahora él si lo quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Salmos 22:9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Recuerde Salmo 139:15, dice, porque tus ojos mi embrión vieron cuando era yo entretejido en las entrañas de mi madre. Versículo 10 de Salmos 22, sobre ti fui echado desde antes de nacer. ¿Por qué razón? Aún ahorita en la actualidad, en los años 70, se hizo, en Estados Unidos se hizo una encuesta con puros pastores cristianos, evangélicos, ya no digamos católicos, esos no, cristianos protestantes. De un 100%, el 65% dijeron que no creían en el nacimiento virginal de Jesús. De un 100%, como el 80% decían que no creían todo lo que decía la Biblia respecto a Jesús. Solo un 9% o hasta el 10% creían todo lo que la Biblia decía. ¿Ahora entiende por qué hay muchas iglesias falsas? Porque ahora hay tantos hombres como el que le presentamos ahí en la foto, que blasfeman de su Señor, que blasfeman de la sangre que derramó con la cual nos compró a todos nosotros. Cuando Dios voltea la tierra, hermano, no crea que ve, no, este mi hijo es mexicano, me cae mejor que el salvadoreño, este es americano y este lo quiero más. No, lo que primero Dios ve sobre todos nosotros no es quién está más viejo, quién está más joven o tiene una apariencia mejor. Lo primero que ve es la sangre de su hijo. Y una sola gota de sangre de su hijo, ni de todo el mundo, ni todo el oro del mundo, ni toda la plata puede comprar una sola gota. Y para nosotros fue gratis, como se ha enseñado mucho en esta iglesia. Versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿Se acuerda alguno de ustedes lo que pasó en el huerto de Getsemaní? Todos corrieron, lo dejaron solo. Cuando más clamaba, ¿qué fue lo que pasó? Dice que descendió un ángel a un lado de él para fortalecerlo. El ángel no le habló, no lo abrazó, no lo tocó, pero Dios le estaba diciendo, yo estoy contigo. A veces nosotros pensamos que estamos solos.
A veces nosotros sentimos que Él no va caminando con nosotros a un lado. Tal vez no esté Él, pero el ángel que acampa alrededor de nosotros, ahí está. Amén. Por eso muchas veces el diablo te dice, ¿ves? No lo sientes. ¿Ves? Anda solito. ¿De qué te sirve tu Señor si te dejas solo cuando de veras estás pasando los problemas? ¿Se acuerdan cuando Elías fue al monte de Jehová? Al monte Sinaí. Estaba en la cueva y dice que pasó un viento fuerte y dijo, ahí está Jehová. Salió y Dios no estaba en el viento. Dice que después vino unos vientos huracanados que aún partían las piedras y dijo, ahí está Jehová. Salió y tampoco estaba Jehová. Dice que vino un viento suave, tranquilo, como un silbido, y ahí estaba Jehová. Dios no te va a responder como tú quieres, como ha enseñado el pastor. Va a responder como Él quiere, cuando Él quiere y porque Él quiere. Así de sencillo. Cuando yo comencé a predicar hace muchos años, yo llegué a pensar que Dios predicaba por la capacidad, por lo que yo había aprendido y todo. Y un día en un sueño me dijo, ¿estás equivocado? Me dice, ¿quieres saber por qué yo te uso? Y en una pared me puso fotos de 4 personas. 3 de ellas yo las conocía. La 4ª yo no la conocía. La primera era el pastor de mi mamá y de mi abuelita, donde nosotros íbamos de niños. La segunda foto era mi abuelita. La tercera foto era mi mamá. Y la 4ª era una ancianita. Me dice, ¿tú conoces esos 3, cierto? Digo, sí, digo, es el pastor Reveriano, mi abuelita y mi mamá. Digo, pero yo no conozco la 4ª. Dice, yo no te uso por lo que tú sabes, por lo que tú puedes o lo que tú hablas. Te uso porque ellos están de rodillas pidiendo por todos los predicadores. Y esa abuelita que tú no conoces, esa viejita, pide también por ti, aunque no te conozca. Desgraciadamente hay mucho cristiano que dice, es que él es amigo mío, o yo soy amigo de él. Al hacer eso, estamos quitándole valor a la sangre de Cristo, ¿sí o no? Bien, sigue diciendo el Salmo. El 11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Marcos 14:50, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Basán era una región ganadera cerca de Israel, donde se daban los mejores toros, los más grandes, los más fuertes, los más salvajes, y era una región muy conocida. Los toros de Basán era una ganadería de lo mejor que había en ese tiempo. Por eso dice, fuertes toros me han rodeado, fuertes toros de Basán. Espiritualmente, hablando de los demonios. 15. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si eso se lo hizo al Hijo de Dios, ¿qué cree que le va a hacer a usted? ¿O qué cree que me va a hacer a mí? ¿Se da cuenta? 22:14 de Salmos. He sido derramado como aguas. ¿Se acuerda que le dije los latigazos? La película de la Pasión de Cristo, una película católica, no se asemeja ni siquiera al 1% de lo que sufrió Jesús, y eso se lo voy a demostrar más adelante. Pero el hombre que hizo el personaje de Jesús, cuando lo estaban azotando los romanos, él cuenta que los actores que la estaban haciendo de romanos le alcanzaron a poner 3 latigazos de verdad. Dice que tuvieron que parar la producción o la filmación porque le dolieron los latigazos. Y conste que eran actuados. Conste que los latigazos o el látigo no era de cuero de 7 puntas, pero le dolió. ¿Usted cree que a Jesús era una actuación? ¿Usted cree que es como la Iglesia Católica dice, que no sufrió más que las 7 heridas? Los 2 pies, las 2 manos, el costado, la cabeza y la frente cuando cayó la sangre.
Cada vez que los curas o los sacerdotes dicen eso, ¿usted cree que a Dios le agrada? O personas como la que le mostramos ahí cuando habla eso sin darle el justo valor de la sangre de su hijo, ¿usted cree que a Dios le agrada? ¿Usted si a su hijo le hubiera pasado lo mismo, a usted le daría alegría? ¿Se quedaría quieto? Por lo menos se enoja, se molesta, ¿sí o no? Y dijo Pablo, ay de aquel que caiga en las manos de un Dios vivo. Traducido del hebreo dice, ay de aquel que caiga en manos de un Dios furibundo, enojado. ¿Se da cuenta? Dice el versículo 14 de Salmos 22, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Yo nunca he sufrido una descoyuntadura. Una quebradura sí, pero no me dolió. Pero dicen que duele más cuando se descoyuntan los huesos que cuando se quiebran los huesos. He sido derramados como aguas. Imagínense todo su cuerpo sangrando. Dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Estaba abierto por todas partes. Se le miraban sus huesos, porque más adelante lo dice. Sus entrañas. Tal vez no se le salían las entrañas, pero se alcanzaban a ver. Recuerde, látigo de 7 puntas con hueso en las puntas. Cuando se clavaban, desgarraban. 15. Como un tiesto se secó mi vigor. ¿Sabe usted lo que es un tiesto? Un tiesto es un pedazo de cerámica. Cuando la cerámica no está cocida a fuego, es una olla de barro, un recipiente de barro. Pero una vez que pasa el proceso de ser cocinada en el fuego, que a veces es 10, 12 o hasta 24 horas, entonces se le puede llamar cerámica. ¿Por qué dura la cerámica? Porque como ha pasado un proceso tan largo en el fuego, ya no hay humedad dentro de ella. Por eso usted puede usar una olla, un jarro, lo que usted quiera en la cocina, y esa dura bastante. Por eso dice, como un tiesto se secó mi vigor. Para aquellos que son campesinos o saben algo de agricultura, ¿qué pasa cuando echas una rama verde en el fuego? Llega un momento en que el fuego empieza a absorber lo que es el agua que está en la rama, que incluso hasta truena, ¿sí o no? Truena. Eso es algo figurativo cuando dice, como un tiesto se secó mi vigor. Ahora, hay un estudio que hicieron de esos momentos en Jesús. Y créame que el que lo hizo fue un médico científico. Y habla de unas cosas tremendas que incluso, hermano, uno de cristiano, lo que le sale a uno son lágrimas. Solo de imaginarse lo que estaba sufriendo Jesús. Dice, en mi lengua se pegó a mi paladar. Todos los que hemos sido diabéticos sabemos qué significa eso. Que no tenemos agua en el cuerpo, ¿sí o no? Exactamente, deshidratación. Dice, y me has puesto en el polvo de la muerte. 16. Porque perros, refiriéndose a gentiles y a judíos. Porque había judíos que eran considerados perros, aquellos que no adoraban o no practicaban el judaísmo. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, hablando de los demonios. En hebreo dice, me han rodeado cuadrilla de perversos. Horadaron mis manos y mis pies, como dice Lucas 24, 39 al 40. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Sabemos a quién se los mostró, ¿verdad? A Tomás. Versículo 17. Dice, contar puedo todos mis huesos. ¿Por qué cree que dice que contar puedo todos mis huesos? Porque los estaba mirando, los estaba viendo. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Dice la versión en hebreo, porque ellos me miran y con satisfacción maligna.
Se me quedan mirando. Lucas 23:35 dice, y el pueblo estaba mirando. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Juan dice por qué. Usemos un poquito la lógica, hermano. ¿A alguno de ustedes le gustaría tener unas ropas ensangrentadas, manchadas de sangre? Mucha gente eso es lo que piensa, o todos estamos de acuerdo en eso. Pero había una razón por qué los soldados romanos se pusieron suertes sobre la ropa de Jesús. No tanto el manto, no tanto las sandalias, sino la túnica. Juan, capítulo 19, versículo 23 nos da la razón. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Era una especie de túnica especial, cara, valiosa. No cualquiera traía ese tipo de túnica. No tenía costura. Las abuelitas que saben tejer saben de lo que hablo. Cuando tejen algo de estambre, nunca le ponen costura. Todo va hecho así, a vuelta y vuelta y vuelta hasta que llegan hasta arriba. Era un trabajo que se llevaba bastante tiempo. Versículo 24. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, la túnica, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese en la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22:18. Versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes de mí, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. 20. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. En hebreo dice, libra del poder de los perros mi vida. Acuérdese, cuadrilla de malignos, fuertes toros de Basán. ¿Me entiende? 21. Sálvame de la boca del león. Ya sabe lo que dice Primera de Pedro 5:8, que el diablo anda como león rugiente. Marcos 15:25 dice, y era la hora tercera cuando le crucificaron. De las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el día se le llama hora primera a las 7. Hora segunda a las 8. Hora tercera las 9. Dice que Marcos 15:25 fue crucificado a las 9 de la mañana. Y luego dice que murió a las 3 de la tarde, la hora novena. 7 horas estuvo crucificado sufriendo tormento, el haber sido crucificado. ¿Quieres saber por qué? Porque el día de la Pascua se hacían 7 sacrificios a partir de las 9 de la mañana. De las 9 a las 3 de la tarde. Cada hora se hacía un sacrificio especial para Dios. Por eso Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde, cumpliendo los 7 sacrificios que ordenaba la ley de Moisés para el día ese día de Pascua. Por eso Jesús vino a cumplir exactamente la ley de Moisés, palabra por palabra. Ahora se entiende usted cuál era la presión que él tenía en el huerto de Getsemaní, sabiendo todo lo que le iban a hacer, que todo lo que decían Moisés y los profetas, él tenía que cumplirlo palabra por palabra. En esta tierra, cuando pasa una catástrofe o viene una epidemia, todos corren a buscar a uno que se llama Nostradamus o a otros profetas así. Las únicas profecías que no fallan y se cumplen al pie de la letra son todas las profecías de las cuales Dios ha dado en su palabra. Si la gente, el hombre, los científicos pusieran en cuenta y creyeran lo que dice la Biblia, no necesitarían ni siquiera hacer tantos experimentos. La misma Biblia lo dice. Pero es la necedad del hombre.
Versículo 22 del Salmo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Sabe cuándo se cumplió eso? Cuando se presentó a sus discípulos después de que resucitó. Dice, de en medio de mis hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? Los discípulos que anduvieron con él. Esto es el sufrimiento de Jesús. Todos pensamos, no, pues que Jesús sufrió, sí, pero también sufrió el Padre. El Padre también sufrió. O dígame, si su hijo está enfermo, está en el hospital sufriendo algo, ¿a usted no le duele? ¿Usted que es el papá o la mamá? Si Jesús sufrió, también el Padre estaba sufriendo, hermano. Vaya conmigo ahí mismo en Salmos, vaya al Salmo 18. Ahí habla el sufrimiento del Padre. Salmo 18, versículo 3. Dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Lucas 23, 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 4. Salmos 18, 4. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Se puede usted imaginar al Hijo de Dios, que tenía el poder del Espíritu de Dios para hacer cualquier cosa, decir: me han atemorizado? ¿Se puede dar usted cuenta de la situación en la cual estaba Jesús y lo que Jesús estaba mirando? Porque Jesús miraba a la gente, pero también miraba el mundo espiritual. Dice el versículo 5: ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Nunca se ha sentido usted desamparado? ¿Nunca se ha sentido solo? ¿Cuántos de nosotros los que estamos aquí crecieron siendo huérfanos? ¿O perdieron a su padre? ¿O perdieron la persona que los defendía? Y anduvieron como pelota de un lado a otro. O cuando viene uno aquí a este país, que no viene nadie con uno, viene uno solito a rifársela, que no conoce a nadie aquí que le ayude a salir adelante. Versículo 7, Salmos 18, 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Dios se indignó, y no se indignó con aquella gente que no conocía las Escrituras, se indignó con los sacerdotes y escribas que conocían la palabra de Dios, y sabiendo que aún Jesús había dado las señales de que era hijo de Dios, le decían que no era cierto. Por no perder su estatus, por no perder su economía, porque eran grandes ladrones, le robaban al pueblo y le robaban a Dios. Versículo Hebreos 7, el mismo 18:7 en hebreo dice: entonces la tierra tembló y se estremeció, los cimientos de los montes fueron perturbados, ellos fueron zarandeados porque Él estaba indignado. Dios estaba indignado. Desde el momento en que su hijo fue apresado, Él empezó a molestarse. Porque acuérdense que el sumo sacerdote y todos los sacerdotes más el Sanedrín se empezaron a burlar de su hijo. Mateo 27, 51 dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Versículo 8: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Recuerde, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y sobre todo el libro de los Salmos es poesía. No es que literalmente pasó, simplemente nos da una imagen para podernos hacer más fácil entender por qué Dios se enojó.
En hebreo dice, humo subió en su cólera y fuego estalló en las llamas a su presencia. Carbones fueron encendidos con ello. Era tal la cólera de Dios que todo eso pasó allá en el cielo. Versículo 9 de Salmo 18. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas bajo sus pies. Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta, 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde, en que Jesús expiró. Marcos 15:25 dice, y era la hora tercera cuando le crucificaron, las 9 de la mañana. A las 12 todo se pone en tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios puso nubes como su escondedero para acercarse a ver a su Hijo. Dice el 10, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas de los vientos. Esto es poesía. Dios no necesita subirse en un arcángel para volar. 11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas. ¿Qué se refiere a oscuridad de aguas? Oscuridad de gentes. Cuando usted lea en el libro de los Salmos sobre aguas o las aguas, esto se refiere muchas veces a multitudes de gente. Dice, nubes de los cielos, Mateo 27:45, y desde la hora sexta, 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Versículo 12, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizos y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, graniza y carbones de fuego encendido. La versión en hebreo dice, humo subió en su cólera y fuego estalló en llamas a su presencia. Carbones fueron encendidos con ella, con el simple hecho de su cólera. 14. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó, hablando de los demonios. Y esto es exactamente lo que sucedió cuando Dios les dio la ley a Moisés. Dice Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte. ¿Quieres saber por qué sucedió eso en el monte Sinaí cuando se les dio la ley al pueblo? Porque Jesús era el cumplimiento de la ley. La semana pasada en Israel se festejó el Pentecostés. Pentecostés significa 50 días después de la manifestación de Dios en el monte Sinaí. Es lo que habla el capítulo 2 del libro de Hechos. Que ya no se les dio una ley escrita, sino se les dio el espíritu de poder que ahora iba a vivir dentro de cada cristiano en su corazón. Y dice, y escribiré en sus corazones todas estas palabras. ¿Se da cuenta? ¿Por qué razón significa Jesús? Algunos de ustedes han leído en la ley de Moisés que Dios le mandó a hacer una arca de pacto, ¿cierto? La arca de pacto era una caja de madera de acacia. Ese árbol es del desierto y tiene una virtud que no muy pocos árboles tienen. Ese acacia, ese árbol llamado acacia, entre más tiempo pasa, más dura se vuelve. Eso significa la carne humana o el cuerpo humano de Jesús. Era revestida de oro por dentro y por fuera. Eso significa la divinidad de Jesús. Dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, el pastor, el camino, el plato de maná, la vida. Yo soy el pan que viene del cielo, yo soy el maná escondido. Y luego dice que estaban las tablas del ley. Por eso 14:6 de Juan dice, yo soy el camino, la vara de Aarón, la verdad, las tablas de la ley, y la vida, el plato de maná. Y nadie podía tocarlo, esa arca.
Tenía 4 aros en las esquinas y todos los sacerdotes tenían que cargarlo así, pero no podían tocarla. Pero qué gran privilegio que ahora nosotros podemos tocarlo. Amén. ¿Todo por qué? Gracias a su sangre. Amén. Sigue diciendo, 15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. En hebreo dice, las fuentes de agua aparecieron, los cimientos del mundo fueron expuestos a tu reprensión, oh Dios, al resoplido del aliento de tu cólera. ¿Se da cuenta? 16. Salmos 18, 16. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de entre las muchas aguas. Mateo 27, 50 dice, mas Jesús habiendo expirado, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó su espíritu. Versículo 17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Yo personalmente pienso que ese día, hermano, el diablo y sus demonios todos estaban en Jerusalén. Yo pienso que ese día no hubo maldad en el mundo, puesto que todos estaban reunidos para burlarse, para reírse, para hacer escarnio de Jesús en ese momento que él no se podía defender. ¿Usted cree que Jesús no se hubiera podido defender? Dice uno de los evangelios que uno de los discípulos sacó una espada y le voló la oreja al siervo del sacerdote. Y Jesús lo regaña. Dice, ¿qué no sabes? Dice, que yo puedo orar al Padre. Y inmediatamente me manda 12 legiones de ángeles. ¿Sabe usted cuánto es una legión? Dependiendo la cuadrilla, dependiendo el nivel del ejército de romano, era entre 3,000 a 6,000 miembros. Si nos vamos por lo más bajito, 3,000, el mínimo. 12 legiones de ángeles son 36,000 ángeles. Cuando solamente hicieron falta 2 ángeles para destruir Sodoma, Gomorra y 4 ciudades más. ¿Se imagina que hubieran hecho 36,000 ángeles, guerreros de los ejércitos de los cielos? Ya no digamos Miguel. Simples soldados, hermano. Bien, sigue diciendo. 18. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Esto tiene mucha revelación. Me asaltaron el día de mi quebranto. Muchos se hacen la pregunta, y muchos cristianos, ¿y qué hubiera pasado si Judas no hubiera traicionado a Jesús? Pues si no hubiera sido Judas, hubiera sido Pedro, Juan, cualquier otro. Y si ninguno de ellos lo hubiera hecho, ese día estaba determinado que Jesús tenía que morir. Por eso dice, me asaltaron el día de mi quebranto. Estaba destinado que ese día Jesús, de una forma o de otra, por causa de alguien o no causa de alguien, Jesús tenía que morir ese día. Ahora entiende lo que dice Salmo 139, 16. Porque en tu libro están escritos todos los días de mi vida, sin que falte uno solo de ellos. Si el Hijo de Dios lo cumplió, ¿qué cree que va a pasar con nosotros? Qué bueno es hacer como G. Ávila, ¿verdad? G. Ávila se fue a dormir, 82 años, y durmiendo se fue. Estaba destinado que ese día se fuera. ¿Por qué a veces la gente muere antes? Por imprudencia. ¿Sabe que no debe manejar borracho? Maneja borracho. Él solito se cortó la vida. ¿Sí o no? Cuando tú le sirves a Dios y Dios te dice, ¿sabes qué? Te voy a añadir años, dale gracias. Porque te añadió años, porque tal vez ya te tocaba o ya estaba cerquita para que, como dice el hermano Daniel, para entregar los tenis, entregar el equipo. Y Dios en su misericordia, bueno, todavía me eres útil, ahí te van otros años. Fue lo que hizo con un rey de Israel, le dio 15 años más. ¿Verdad? Dice el 18, me asaltaron en el día de mi quebranto,
mas Jehová fue mi apoyo. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una sola de ellas. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Era cuando iba de camino a Jerusalén. Dice que afirmó su rostro. En México y en otros países, pero más en México, se habla mucho de que los hombres son machos. Jesús era más que macho. Jesús era todo un hombre. Porque sabiendo todo lo que le iban a hacer, nunca dijo no voy a ir. Nunca dijo no voy a seguir. Y como leímos en Hebreos, dice que con lágrimas, con ruegos, sudando sangre, gotas de sangre, fue capaz de decirle al Padre: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Un día más adelante, tal vez Dios me permita, hermanos, bueno, si no me lleva, para que estudiemos un poquito lo que significan los últimos días de Jesús. Tener que cumplir paso a paso todas las profecías que estaban de él antes de este que estamos estudiando ahora. Dice Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé aun cuando estaba con vosotros, con aquellos que iban a Emaús, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Moisés, los 5 libros de la ley, de Génesis a Deuteronomio, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Todo lo cumplió paso a paso. Versículo 19 del Salmo 18: me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha permitido conforme a mi justicia. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Dijo Pablo: si Jesús lo hizo, ¿qué cree que espera Dios de nosotros? ¿Qué cree que espera de mí, de usted, de cada uno de los que estamos acá? ¿Qué cree que espera de aquellos que conocen a Dios y apenas están empezando? ¿Qué cree usted que Dios espera que prediquemos aquí, en los púlpitos? La verdad. ¿Te duela o no te duela? A veces ¿alguno de ustedes vio la palabra de Tizoc? La película. Ve que agarra una piedra y se empieza a pegar en la boca. A veces la palabra es dura así, como que el pastor o el predicador te está pegando con una piedra en la boca. Pero cuando tú amas a Dios, le dices: gracias, Dios. Gracias. Porque aunque me dolió, aprendí. La palabra es dura, hermano. La palabra duele a veces. Pero también la palabra a veces te acaricia. A veces te sana. Mucha gente olvida lo que dice Deuteronomio 32:39. Dice: yo soy Jehová, y fuera de mí no hay dioses. Yo mato y yo doy vida. Yo enfermo y yo sano. Y dice: y no hay nadie que escape de mi mano. Ahora la pregunta es: ¿quieres venir a la buena o quieres venir a la mala? Esa es decisión de cada uno. El pastor, la pastora, el predicador, el fulanito, el sustanito, nadie te va a salvar. El problema es las situaciones entre Dios y tú. Entre Dios y yo. Mi mamá me podrá amar mucho. Será capaz de dar su vida por mí. Pero Dios dice: no, el problema es entre Él y yo. Él es el que se tiene que arreglar conmigo. Así de sencillo. Dijo en la ley: ni el Hijo va a pagar los pecados del Padre, ni el Padre va a pagar los hijos del Hijo. Cada quien me va a dar cuentas a mí. Hermano, si de por sí ya estamos en problemas con Dios porque no podemos cumplir todos los mandamientos de Dios, imagínense echarle más como este hombre que les presenté al principio, blasfemar todavía de la sangre de Cristo.
pisotear el nombre de Jesús, tener en poco la sangre de Cristo. Por lógica, la Reina Valera dice, nadie que conoce un poquito de la Biblia puede llamar inmunda la sangre de Cristo. Pero en hebreo dice, aquel que tiene en poco, que no valoriza o que no le da el justo valor al sacrificio de Jesús. Yo le decía al Señor hace unos 2 días, ok, ya tengo lo que quieres que dé. Sí, dice, pero falta una cosa. ¿Qué creen ustedes que merecen esas personas? Que pudiendo, escuche bien, pudiendo llegar temprano al servicio no llegan. Porque hay personas que trabajan, están ocupados o cualquier razón, llegan un poco tarde al servicio o llegan a medio servicio. Pero aquellos que pueden llegar temprano y no llegan, ¿ustedes creen que de veras se le está dando el justo valor al sacrificio de Jesús? Imagínense que Jesús viene y se lleva a la iglesia y te dice así como las vírgenes esas que no pusieron atención, vete a la tienda y ahorita que regreses aquí estamos, y cuando usted llegue ya no está, ya se los llevó. Por eso dice que nadie sabe la hora cuando Él va a venir. Pero también muchas veces la gente es como esas vírgenes imprudentes. No le dan el justo valor al sacrificio de Jesús. Y todos vamos a ser juzgados por medio de la Biblia. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y cuida a aquellos que Dios te puso en ti. Predica la sana palabra, la sana doctrina. Enseña a tiempo y fuera de tiempo. Corrige, redarguye, exhorta. Muchos de nosotros tenemos ministerios. Muchos de nosotros tenemos la facilidad de predicar. Otros tienen el talento de tocar. Otros tienen el talento de cantar. Pero todo aquel que dice que sirve a Dios y no pone el 100% para servir a su Dios, está en problemas con Dios. Porque yo, al predicar acá, yo no le estoy haciendo un favor a Dios. Dios me está haciendo el favor de hablar su palabra. Y muchos actúan como que le hacen el favor a Dios. Amén. Hay de aquel que mucho se le da, porque mucho se le va a demandar. La Biblia, los libros de los Salmos y algunos proverbios, después de que usted lee ciertos versículos, hay una palabra en hebreo que se llama Selah. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? La palabra Selah en hebreo dice, calla y medita lo que acabas de hablar. Mucha gente te recita las escrituras así, pero ni siquiera las he meditado. Porque cuando las meditas es cuando Dios te da la sabiduría para entender la palabra que escribiste o que leíste. Si eres un cantante, si eres un músico, si eres un siervo, si eres un pastor, un evangelista, un profeta, un maestro, un apóstol, lo que tú quieras. La ley es para todos. Calla y medita lo que acabas de leer para que entiendas lo que quiere decir la palabra de Dios. Así de sencillo. No importa cuántos años tengas en la iglesia, no quiere decir que los años que llevas en el evangelio. Hay que tener cuidado, hermano. Porque así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Por eso, una vez más, la advertencia de Pablo. Cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Y si es vivo, y caer en manos de Él se refiere a un Dios indignado en su cólera. Por eso, cuando tú ya no puedas caminar más, o se te haga difícil caminar, piensa en ese huerto de Getsemaní. ¿Sabe qué significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite. Quiere decir que Jesús en el Getsemaní fue exprimido como un olivo para que saliera todo el olivo santo que es Él. Todo el aceite santo. Nada de lo que nosotros suframos se compara a lo que sufrió Él. Muchos dicen, sí, pero era el Hijo de Dios. Él ya sabía y todo, sí.
Pero no olvide lo que dice Filipenses capítulo 2. No escatimó ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, se hizo un siervo. En hebreo se hizo un esclavo de Dios para poder cumplir lo que Dios le mandó hacer. Cierre sus ojos, medite un poquito mientras escuchamos este canto. Medite en aquel día. Piense lo que en verdad pasó en esa noche, en ese día. Cómo sufrió él. Piense si de veras valió la pena en usted. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, ¿Dónde estaría usted? Señor de la ¿Dónde estaría yo creación, si Jesús no hubiera seguido adelante? siendo en forma de Dios, Un predicador dijo, se despojó de sí mismo. cuando Jesús dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, Y él tomó la ¿por qué no me semejanza responde? de hombre, Dice ese hombre que siendo puro y Dios sin volvió al infierno todos aquellos que entre estaban perdidos nosotros sin esperanza. vivió. Porque si Dios no hubiera quitado la mirada sobre su hijo no hubiera podido morir. Por eso dice, clamo de día y de noche y tú no me escuchas. ¿Por qué me has abandonado? Y todo eso lo hizo por amor a nosotros, hermano. Lo hizo por amor a usted. ¿Cuántos de nosotros de veras merecíamos la gracia y la misericordia de Dios? A Dios no le importó que el diablo le dijera, no sirve, te odia, no quiere obedecerte. Mas Jesús dijo, déjame, yo voy por él, Padre. Es la oveja que hace falta en el rebaño. ¿No cree que vale la pena pedirle perdón? ¿No cree que vale la pena decirle, Padre, perdóname porque no le he dado el justo valor a ese sacrificio? Perdóname, Jesús, por las veces que no te he dado la honra como debe ser, por no cantarte como debo cantarte, por no orar como debo orar. A veces el cristiano es como una sanguijuela que nomás quiere sacar beneficio de él, pero no quiere compromiso. Todo lo que uno puede dar, no lo da uno. ¿Por qué? Porque ¿para qué? Que el hermano fulano lo haga, que el músico cante, que el pastor predique, que el pastor vaya a esto, que fulano vaya allá. ¿Yo para qué voy a ir? Nosotros en la familia tenemos un pariente que dice, yo no quiero saber mucho porque al que más sabe más se le va a demandar. Eso no es pretexto. Jesús le dijo a los fariseos, tú por cuanto dices que ves, es doble pecado para ti, porque viendo no quieres creer. Decir, yo no quiero saber más porque más se me va a demandar, es lo mismo que todos los fariseos. Yo creo que esta noche, hermano, tenemos mucho que meditar.
tenemos mucho que pensar. Y yo creo que algunos tenemos mucho que pedir perdón. Muchos tenemos de verdad que meditar. Necesitamos ponernos en paz con Dios. Si usted se enoja conmigo, usted se enoja con la persona equivocada. Yo solamente soy como la burra de Balaam. Yo vengo a repetir las palabras que Dios me dio. El que le va a pedir cuentas no soy yo, es aquel. Y por cuanto usted ya lo escuchó, ya no puede decir, Dios no lo sabe. Así que mis hermanos, en sus manos queda todo. Y así pues le doy el lugar al pastor.